Muchas gracias, chicos. Seguimos con más información en TV con Noticias y en este caso estamos aquí en los tribunales de General Pico para hablar con Alejandro Piñero, abogado de la Defensoría Penal de la Segunda Circunscripción de la provincia de La Pampa, para dar cuenta de un fallo del juzgado contravencional que se conoció en el día de ayer y que tiene que ver con la absolución de dos padres que optaron por otro sistema de educación de su hijo y no justamente con el sistema de educación pública. Alejandro, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Así es, concretamente se trató de una causa en el marco de la ley contravencional de la provincia de La Pampa. Nosotros tenemos un código que sanciona a los padres, y la ley dice concretamente por el descuido de la educación de sus hijos, es el artículo 120, inciso sexto del código contravencional, y equipara el descuido simplemente con las inasistencias a clases. Por ese motivo, cuando los colegios tienen información de que un niño no asistió al colegio por 30 días consecutivos o 45 días no alternados, le ofician y le dan esta información al Ministerio Público Fiscal para que judicialice esta situación o que al menos citen a los padres para que den los motivos pertinentes por las inasistencias a clases. Eso es el artículo general, la ley en el plano general. En el día a día de nuestro trabajo se plantean muchas de estas situaciones. Hay muchísimos niños que no asisten a clases y la Fiscalía, el doctor Cuencas, el encargado de la Fiscalía Contravencional, realiza las citaciones a estos papás. Hablo del plano general ya, ¿no? Y estos padres por lo general terminan no dando una buena fundamentación. La realidad es que a eso nosotros entendemos que apunta la norma. Son papás que te pueden decir que no lo llevan al niño porque están ocupados o porque se levantan tarde o porque el niño no quiere. En esos casos nosotros coincidimos y decimos que la Fiscalía hace un buen trabajo porque ante la explicación de los padres de por qué los niños no asistieron y la posibilidad de la imposición de una multa, se logran las reescolarizaciones. Ahora, ¿qué pasó acá? Nosotros en este caso vemos que hubo una diferencia. Cuando los papás de este niño en particular fueron citados, ellos hicieron una manifestación de voluntad de decir que no están descuidando la educación de sus hijos, sino que lo educan bajo una modalidad alternativa. Él realiza estudios en su casa, bajo una modalidad que se conoce como homeschooling, y lleva como un control a través de una escuela que se denomina Escuela Sombrillas, que está en este caso particular está en Estados Unidos, es la Royal Hollow Academy, se llama la escuela. Este colegio es el que brinda el control de la educación del niño. A lo largo del debate, concretamente, se acreditó que el niño recibe la misma educación que se brinda por el Ministerio de Educación en el ciclo lectivo de los niños de su edad. Esta educación se brinda con maestros particulares. Y a su vez se cumple con la socialización del niño a través de actividades extracurriculares. Él realiza todo tipo de actividades extracurriculares: karate, batería, percusión, asiste a danzas, a inglés, infinidad de actividades, quedaron todas registradas a lo largo del debate. Entonces lo que se discutió fueron dos cuestiones. La cuestión de hecho, en primer lugar, se descuida en el caso concreto, en el caso de estos papás, la educación de los niños. Bueno, quedó acreditado que no. Se aportó innumerable prueba de toda la educación que recibe ese niño y es la misma, primero y principal, que la que se recibe en el ámbito de las escuelas a través del Ministerio de Educación. Entonces quedó demostrado que no está descuidada la educación. Si se descuida la socialización, quedó demostrado que no. Insisto, va básquet, va karate. Se aportaron pruebas fotográficas del niño realizando todas estas actividades junto con compañeros en viajes. No es que el niño no socializa. Y en cuanto a las inasistencias, también se discutió, porque, insisto, el artículo 120, inciso sexto, en su redacción limita el descuido, llamado descuido de la educación, con inasistencias a clase. Nosotros lo que demostramos a lo largo del debate es que él no asiste al colegio tradicional. Esto no se puso en tela de juicio, los papás mismos lo aceptan. Nosotros estamos diciendo, asiste bajo una modalidad alternativa. Se educa de otra forma, digamos. Ellos optaron por otra forma. Y quiero hacer una salvedad con esto. En ningún momento se pone en tela de juicio la educación. Yo, insisto, yo soy hijo de la educación pública y la avalo. Y acá estamos hablando de una cuestión de derechos individuales. Ellos, como individuos y como educadores primarios y naturales de los niños, así lo dice la ley de educación, optan por una modalidad alternativa. No están diciendo que está mal la educación pública o que los niños no tienen que ir a la escuela pública o privada, tradicional, vamos a llamarla así. Lo que están diciendo estos papás es: nosotros optamos por esta modalidad, no perjudicamos a nadie. Y después la cuestión también tuvo que ver con el plano normativo. El artículo 120, inciso sexto del Código Contravencional, que es el que sanciona a los padres por el descuido de la educación. Primero, La Pampa es la única provincia que lo legisla.
no se aplica, no se judicializan estas situaciones en otras provincias de la Argentina. Solo La Pampa y Mendoza tienen una legislación de estas características. Y Mendoza nunca la aplica. La tienen ahí, pero la tienen sin aplicación práctica. Segundo, podemos discutir si está bien o está mal que esté la norma. Yo ya hice alguna salvedad de que creo que en algunos casos se aplica y bien, por parte del Ministerio Público Fiscal. Pero está pensada para otros casos. El legislador, cuando dictó esta normativa, apuntaba a estos padres que yo mencionaba al principio, padres que no llevan a sus hijos a la escuela porque no, y listo, no dan una explicación fundada. Y ahí realmente creo que el legislador ve que hay un descuido. En la aplicación de esa norma a este caso en particular, nosotros planteamos que se dio un excesivo rigorismo formal. Se está aplicando una norma de manera rigurosa, como la dice la ley, cuando en las particularidades del caso concreto eran totalmente distintas. Nosotros vemos que el niño se educó. De hecho, quedó demostrado, no hay ninguna duda. No es habitual que este tipo de casos llegue a juicio, ¿no? No, de hecho nosotros es la primera vez que tenemos un debate de estas características. Primero, no es habitual por lo que dije hace un momento. Casi ninguna provincia judicializa estas situaciones. Lo que se hace normalmente se resuelven en el ámbito del poder administrativo, del poder ejecutivo, con los ministerios de educación respectivos. Llegar a juicio es porque existe una norma que es el Código Contravencional, que judicializa la educación en La Pampa. La falta, carencia de educación, podemos decirlo, que no se dio en el caso concreto, insisto. Por eso no es común. Sí ha habido algunos fallos en el plano nacional, pero ya en el ámbito civil. Pero en el ámbito así que tiene que ver más con lo penal o con lo contravencional, nosotros es la primera vez que tenemos que llegar a un debate. Por eso también es lo novedoso del caso. No es común. En este caso, el fiscal había pedido en los alegatos que se reincorporara al niño al sistema de educación pública y, bueno, además la imposición de una multa para el padre y para la madre, una multa bastante elevada, ¿no? Sí, era considerable la multa que pidió la Fiscalía, que está dentro del marco jurídico, sí, lo que le permite la ley. No hizo nada fuera de derecho la Fiscalía. Sí, esa fue la solicitud, porque la norma sanciona justamente con multa a los padres que descuidan, que insistimos no pasó en este caso, que descuidan la educación de sus hijos. El fiscal hizo su alegato en base a lo que él consideró y a su criterio, y nosotros hicimos nuestro alegato en base a que consideramos que no estaba descuidada la educación ni en el plano fáctico, como lo dije hace un momento, en el plano de los hechos, ni en el plano jurídico. Nosotros citamos normativa como el artículo 19 de la Constitución Nacional, es una norma que tiene rango superior al Código Contravencional de nuestra provincia, que nos da libertad. El artículo 19 dice que lo que no está prohibido lo podemos ejercer libremente, siempre y cuando con el límite de no perjudicar a terceros. En lo que respecta a la Ley de Educación Nacional, la ley dice que los padres son educadores naturales y primarios. Entonces le está dando un derecho a los padres y ustedes son los primeros educadores de los niños. Y a su vez, el artículo 128, inciso sexto de esa ley, le da la libertad de elegir distintas modalidades de estudio. En cuanto al plano internacional, incluso citamos diversos tratados internacionales que son incorporados a nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, y tienen rango constitucional, por lo tanto son nuestras normas principales, que le dan libertad a los padres de optar por la educación que quieran impartir a sus hijos, siempre en el marco de la costumbre, de la cultura, ¿no? Y en el caso concreto se dieron todas estas situaciones. El niño es un niño que lleva una vida normal, con la particularidad de que en lugar de ir de lunes a viernes a un colegio público, privado, no importa, tradicional. Estudia de su casa. Estudia de su casa, con maestras particulares. En algunos casos esas maestras particulares también tienen otros alumnos, por lo tanto socializa con esos niños y comparten las clases. No hay nada tan raro. Y lo que quedó también demostrado a lo largo del debate es que hay muchos casos. No han llegado a proceso, muchos como ni siquiera se ingresan a los jardines de infantes, como nunca están en el plano de los ministerios de educación o de los colegios, no se conocen. Entonces, al no tener control del colegio, vos podés hacer esta modalidad sin ser judicializado, porque no te van a informar las inasistencias. Alejandro, muchas gracias como siempre. No, por favor, muy amable. Compartimos allí esta nota con el abogado de la Defensoría Penal, Alejandro Piñero, acerca de este fallo novedoso que dio a conocer ayer el juez contravencional Maximiliano Boca Docenar, acerca de la absolución de dos padres que optaron por darle una educación diferente a su hijo y no a través del sistema de la educación pública tradicional. Volvemos a estudios con más información en TV con Noticias.